El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas ánegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. En efecto, rematando ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante, e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras. Se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba, y lo primero que hizo fue limpiar unas armas. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pellis et osa fuit le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaba. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Después de muchos nombres que formó, borró y quitó, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo y en este pensamiento duró 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso. Sin que nadie le viese, una mañana, antes del día, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal, que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero. Anduvo todo aquel día, y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que mirando a todas partes, vio no lejos del camino por donde iba una venta. La venta se le representó que era un castillo, y así, fatigado de este pensamiento, llamó al ventero, y encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy. Valeroso caballero, basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero». El ventero, que vio a su huésped a sus pies, estaba confuso mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. Respondió Don Quijote: «Y así os digo que el don que os he pedido, y de vuestra liberalidad, me ha sido otorgado, es que mañana, en aquel día, me habéis de armar caballero».
descubrió Don Quijote un gran tropel de gente, que, como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar a Murcia. Cuando llegaron a trecho, que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz, y con ademán arrogante dijo: «Todo el mundo se tenga. Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso». Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle la respuesta en las costillas, y llegándose a él, tomó la lanza, y después de haberla hecho pedazos, con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos, que a despecho y pesar de sus armas le molió como cibera. Acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar, y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó de quién era, y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba. Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro todos, y el ama con ellos, y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños. Tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento. No esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten en pena de la que les queremos dar echándolos del mundo. Causó risa al licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego. No, dijo la sobrina, no hay para qué perdonar a ninguno. El cura no vino en ellos sin primero leer siquiera los títulos. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salir con él y servirle de escudero. Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos y asentó por escudero de su vecino. Avisó su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, mas que él se acomodase de lo que viese que más le era menester. Todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse, Panza de sus hijos y su mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar sin que persona los viese. Descubrieron 30 o 40 molinos de viento, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: «La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que aceptáramos a desear. Porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles todas las vidas». «¿Qué gigantes?», dijo Sancho Panza. «Aquellos que allí ves», respondió su amo, «de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas». «Mire vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino». «Bien parece», respondió Don Quijote, «que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración». Diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. Iba diciendo en voces altas: «Non fullades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete». Con la lanza en ristre arremetió a todo galope de Rocinante y embistió con el primer molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo.